hoy vamos a seguir avanzando en el estudio del Evangelio de Juan y juntos vamos a leer a partir del versículo 1 el capítulo 8. Y vamos a ver, y dice así el versículo 1: y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Es interesante que la fama de Jesús iba creciendo y siempre vas a encontrar diferentes grupos de personas que lo van a seguir, cada uno con diferentes motivaciones. Pero acá vemos que la multitud le seguía a Jesús y él sentado les enseñaba. Y dice el versículo 3: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y dice ahí, poniéndola en medio, la pusieron en medio. En esta mañana vamos a ver, avanzando en ese concepto de que cuando se predica el evangelio, la gracia de Dios, siempre va a haber oposición. Y en esta mañana vamos a ver justamente que esa oposición tiene nombre y viene de parte de los religiosos. Y esa oposición tiene que ver con el legalismo. El legalismo. Ahora, muchos preguntan, ¿qué es el legalismo? Voy a mencionar una definición de un diccionario no bíblico, el diccionario de Oxford, y dice que el legalismo es la tendencia o actitud de quien antepone todo a la aplicación estricta de las leyes. Para esa persona no hay otra importancia más que la ley. Hago un paréntesis. No estamos queriendo decir en esta mañana de que la ley no sea importante o que sea mala. Pero sí podemos decir claramente, no por nuestras palabras, sino por lo que enseña la propia Escritura, la palabra de Dios, que la ley nos salva. En el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 20, vemos claramente no solamente esta verdad, sino que nos va a enseñar el propósito de la ley. ¿Para qué está la ley? Y dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es el propósito entonces de la ley? Evidenciar, mostrarnos que nosotros no tenemos la capacidad de llegar a los estándares divinos. Somos imperfectos, somos pecadores. Si no estuviera una ley que dijera que pasar el semáforo en rojo es una transgresión, nadie sabría que eso está mal. La ley vino para evidenciar, para mostrarnos que somos pecadores. Ahora, tenemos que diferenciar entonces que entre la ley y el legalista. La ley vino para mostrar que somos pecadores. Ahora, ¿qué es un legalista? El legalista, como ya lo mencioné, alguien que se aferra a la ley, pero hay una diferencia, porque uno diría, bueno, pero la ley no nos salva, pero nos muestra lo que es la voluntad, lo que Dios quisiera que seamos. Pero el legalista es alguien que siempre encuentra la aplicación de la ley, el uso de la ley para los demás. Y sin embargo, siempre también está buscando y tratando de encontrar la excusa de cómo esa ley no se aplica en su caso. ¿Se entiende? La ley sirve para los demás, pero no para él mismo. Y podríamos decir la famosa frase: haz lo que digo y no lo que hago. Haz lo que digo y no lo que hago. Y dice el texto: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio.
Y dice, la pusieron en medio. Me llama la atención algunas cosas en este versículo y me gustaría que juntos podamos prestar atención. Dice que le trajeron. Esa palabra griega en realidad tiene que ver con agarrar y llevar. No dice que necesariamente que haya un maltrato, que haya violencia. Pero evidentemente la persona no va por su propia voluntad. La agarraron y la llevaron. La llevaron. Y no solo la llevaron, dice que la pusieron en medio. Interrumpieron el tiempo de enseñanza de Jesús. Irrumpieron, llegaron espontáneamente sin aviso y se la tiraron enfrente de la gente, en medio, dice, de la multitud. La pusieron en una situación de exposición y vergüenza. Una exposición y vergüenza. Un lugar donde todos podrían verla, donde todos la iban a mirar. Y los escribas y fariseos manejaron el asunto de una manera brutal. Incluso, como mencionaba, la manera en que ellos llegan a Jesús que estaba enseñando. Interrumpieron el tiempo de enseñanza del Señor y empujaron en medio de la multitud a la mujer. Y lo primero que vamos a ver es la dureza del legalismo. Y el legalismo tiene esta característica: es duro con otros, pero no consigo mismo. Siempre va a encontrar la forma de tratar de aplicar la ley con el que él considera que debe ser aplicado, pero no consigo mismo. La expusieron. La llevaron al medio donde todos podían observar. Y yo me ponía a pensar, ese lugar de mi seguridad donde nadie puede señalar. Qué grande la gracia de Dios. Todos tenemos un trasfondo diferente, historias diferentes, pero todos coincidimos en ese momento especial de la gracia de Dios. ¿Te imaginas si alguien tratara con nosotros de ese modo? Nos exponen, nos ponen delante de todo. Y no importa que vengas de un hogar cristiano y digas, yo nunca viví tan mal. De todos modos yo me siento totalmente identificado con esta mujer, porque en mi eternidad, mi destino eterno era el infierno. Porque nadie puede obtener la salvación. La ley lo demuestra, no llegamos a los estándares divinos, pero su gracia es tan grande. Y vemos en esa oposición al legalismo, la dureza de un legalismo que siempre está con el dedo, pero hacia otro, la dureza del legalismo. Pero también podemos ver la discriminación. Es una palabra que hoy utilizamos mucho. Y a veces no entendemos completamente con qué tiene que ver la discriminación. La discriminación tiene que ver con un trato desigual. O sea que para algunos sí y para otros no. Y vemos en el versículo 4, dice así: estos maestros, estos religiosos que traen a la mujer a Jesús, la exponen, la ponen en medio de la multitud, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Me llama la atención la expresión, dice esta mujer. Tal vez no se refiere a una descripción o a una forma despectiva como lo haríamos hoy. Pero si tomas todo el versículo vas a notar algo interesante. Dice, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Esta. Y hay una clara discriminación, porque es como si dijeran en esta mañana, alguien dijera, la atrapamos con las manos en la masa.
Ahora, quiero que pienses conmigo por un instante. Es muy poco probable, yo diría casi improbable, que realmente hayan sorprendido al hombre y a la mujer en el mismo acto. Y a partir de ello me surgió una pregunta: si es tan difícil, ¿cómo puede ser que en el mismo momento, con la mano en la masa, los descubrieron? ¿Cómo puede ser que el hombre, que también era partícipe de esto, el que también es culpable, ni se menciona como pecador, como que haya cometido una falta? Y sabemos que para la ley que le fue entregada a ellos, a los judíos, según los preceptos, la ley dice que, no solamente dice, exigía que ambos, no solo el hombre, la mujer también, pero acá el hombre no aparece, ambos debían pagar, ambos debían ser apedreados. Eso teniendo en cuenta el momento de la ley y no de la gracia. Levítico capítulo 20, el versículo 10 dice así: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ambos deberán pagar. Y acá no aparece el hombre. Discriminación es otra de las características. Como ya lo mencionábamos, el legalista siempre está con un dedo preparado, acusador. ¡Ey vos! Pero nunca mira la viga que tiene en sus ojos. Ve la paja, el pedacito, la ramita que está en el ojo del otro, pero no puede ver la viga que tiene en sus propios ojos. Una discriminación. La discriminación del legalismo. Pero también podemos ver la demanda, porque ellos piden algo. La demanda del legalismo. Versículo 5. Y en la ley, estos religiosos le van a plantear a Jesús, dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales. Hay una contradicción porque el hombre no apareció, pero ahí dice: a tales mujeres. Tú pues, ¿qué nos dices? Una trampa interesante. Tratan de ponerle a Jesús, estos religiosos, estos dirigentes religiosos, tratan de poner a Jesús en un dilema, hacerle un jaque mate. Ahora, yo me ponía a pensar, si Jesús decía, sí, la mujer debe ser apedreada, entonces todo lo que él venía diciendo acerca del perdón, de la gracia, de la misericordia, y se decía de Jesús que él comía con los publicanos y con los pecadores, todo eso se iba a ir a la basura. Y todas las personas que escuchaban ese mensaje nuevo de la gracia de Dios, iba a dejar de confiar en él, iba a dejar de seguirlo. Pero por contrapartida, si él decía, no, la mujer no debe ser apedreada, entonces estaría abiertamente quebrantando la ley, y era el momento justo para apresarlo. Pero me encanta porque a Jesús no le interesaba tanto si le apresaban o no, porque claramente él había dicho que él no vino a quebrantar la ley. Fue el único que la cumplió. Ninguno de nosotros podemos llegar a los estándares de Dios, pero él sí vino a cumplir la ley. En Mateo capítulo 5, el versículo 17 así dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Él era el único que estaba capacitado para hacerlo, porque él era el perfecto. Y por eso su sacrificio fue el sacrificio perfecto. Y por eso su obra fue la obra perfecta a favor del pecador. Él vino a cumplir. Y esa palabra abrogar ahí es suspender, anular, dejar sin valor a la ley. Dice: yo no vine para eso. No vine para eso. La demanda
que se apedree a esa mujer. Ahora nosotros a veces no sé si somos conscientes de lo que implicaba el apedreamiento. A veces pensamos, yo cuando era más chico pensé que eran piedritas chiquitas. Y yo decía, ay, qué doloroso, porque sentí los pequeños golpes de cada piedrita. Y en realidad era literalmente sepultarla bajo trozos de rocas, no tan grandes al modo de que no podías lanzarla, pero rocas de un tamaño considerable. Y muchas veces es así, te tiran piedras. Y pensaba en el concepto de no solo personas que no conocen al Señor, a veces nosotros mismos cristianos, el pasado. Y decía una frase un amigo, el experto y el mayor vendedor de espejitos retrovisores es el mismo diablo, para recordarte lo que fuiste o de dónde saliste. Acá había una demanda. Y versículo 6 dice así, ahí vemos el corazón de estos religiosos. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, tentándole, poniendo una trampa astuta, con malicia, para que él pueda equivocarse y tener, el mismo texto lo responde, dice, poder acusarle. Y me encanta porque Jesús está ahí escribiendo con sus dedos en el suelo. Esa palabra tiene varias connotaciones cuando dice que escribía. Podría significar haciendo una línea, podría significar usarse también como haciendo un dibujo, pero también podría significar como enumerando, haciendo una lista, escribiendo palabras. Ahora, una de las cosas que a veces uno dice en esos misterios que no está totalmente claro, me encantaría preguntarle al Señor qué pasó ahí, qué escribía. Ahora, hay una tradición que obviamente no nos basamos en tradiciones, nos basamos en la verdad bíblica que nos fue revelada. Pero hay una tradición que dice que probablemente Jesús estaba en ese momento escribiendo los nombres, una lista de nombres de los acusadores con los pecados de esos que venían a acusar. Yo no lo sé, pero me remontó también a aquel momento cuando Moisés cuando le iba a ser entregado la ley al pueblo, y dice que la mano de Dios escribió en las tablas, en tablas de piedra, la ley. Y Jesús dice que Él es la verdad, Él es la palabra ahí en los inicios mismos de Juan, Él es el Logos. Él escribió la ley. Pero para el legalista, la ley es más importante que el mismo autor, el mismo que escribió la ley. Y versículo 7 dice así, y como insistieran en preguntarle, se pusieron pesados, molestosos. Como insistieran en preguntarle, se enderezó Jesús y les dijo, ¿qué palabras? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Por qué me emociono? Porque Él está diciendo acá, aquel que nunca cometió pecado, aquel que está limpio, aquel que es irreprensible, aquel que es totalmente puro. Y sabes que me voy pensando en eso. ¿Y quién es el único que califica estar en esa posición? Es el mismo que está dibujando o está escribiendo en la tierra. El Cordero de Dios. El hombre perfecto.
el que vino no para abrogar, sino para cumplir la ley. Pero él mismo no estaba juzgando. El que está en esa situación, que lance la primera piedra. En lugar de emitir un juicio contra la mujer, Jesús emitió un juicio contra los jueces. Sin duda él estaba indignado por la manera en que ellos estaban tratando a la mujer. No estamos hablando de que Jesús permitía el pecado. Estaba indignado en la forma en que trataban la situación. También se preocupaba por los hipócritas. Esa palabra viene de una raíz original de una máscara. Tenés una máscara y actuás una vida, una forma que en realidad no sos vos. Se preocupaba por los hipócritas que estaban condenando a otra persona y no se autoevaluaban, no se juzgaban a sí mismos. Pero es maravilloso avanzar en el texto, porque habiendo dicho esto Jesús, versículo 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y el versículo 9, magnífico, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer en medio. Acusados, dice, por su conciencia. Su propia conciencia no los aprobaba. Su propia conciencia los reprobaba, los dejaba a un lado. Y se genera el cuadro que es el que tiene que ser. Porque nosotros ninguno somos jueces. El juez estaba ahí y quedaron solos. La mujer que fue hallada en esta situación de pecado. Y el que dice en muchos versículos de este evangelio, y el yo soy. Estaban cara a cara. La mujer que estaba en medio. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la respuesta del versículo 11 de ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y acá vemos el contraste entre el legalismo y la gracia. La gracia tiene que ver con ese favor, con ese bien, con esa misericordia, con esa compasión que recibimos, pero que en realidad no lo merecemos. No tiene que ver con un premio, porque el premio es: si haces esto o aquello, recibís el premio. Pero la gracia es: no lo mereces, no lo merezco, estoy perdido, me voy al infierno, pero por pura gracia me quiere conceder vida eterna, perdón de mis pecados y ser parte de su familia. Y es interesante ver que la gracia le trató a esta mujer con delicadeza, porque esa palabra, cuando dice y mujer, no tiene que ver en el sentido que tal vez hoy le daríamos a esa palabra, ese machismo, mujer, despectivo. No, es un trato delicado, es un trato formal. Señora, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Pero otra diferencia es que en vez de discriminar y tratar de apedrearla, aunque no lo merecía, por pura gracia, le otorga perdón. Ni yo te condeno, ni yo te condeno. Y viene a mi mente algunos versículos, porque a veces tendemos a pensar, bueno, que Jesús estaba apoyando que la vida pecaminosa de esta mujer. No, la gracia da oportunidades.
Y Jesús mismo en el capítulo 3 de Juan, que ya lo hemos estudiado, en el versículo 17 dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice. El hombre decide condenarse. Y de ello lo menciona en el mismo capítulo 3, versículo 19, y dice: y esta es la condenación. Esta es la crisis. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La responsabilidad: ¿aceptas o rechazas? El hombre se condena a sí mismo. Él dice: no vino para condenar, Él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero termina diciéndole: ve y no peques más. Debe haber un testimonio, debe haber una evidencia clara en la vida de alguien en que la gracia llegó a su vida y experimentó el perdón, experimentó el regalo que no merecía. Esa palabra es: anda, pero ya no sigas en esa forma de vida, ya no sigas pecando, ve y no peques más. Evidentemente los religiosos estaban cegados, estaban endurecidos, el legalismo les cegaba. En el versículo 12 en adelante vemos cómo Jesús vuelve a mencionar y se presenta, dice: yo soy la luz del mundo. Evidentemente había una ceguera que ellos no querían ver esa luz. Del versículo 31 en adelante del mismo capítulo 8, también vemos cómo Jesús va a mencionar acerca de la libertad que ellos pueden obtener por su palabra, por la palabra. Dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero en un corazón endurecido, en el versículo 33 ellos les respondieron, dice: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Ahí hay varios errores en esta propuesta que hacen los religiosos, porque estaban bajo el imperio romano, o sea que estaban bajo esclavitud. Estaban bajo esclavitud del pecado y no lo veían, no lo consideraban así. Hasta ahora hemos visto, no solo en este capítulo, sino en los anteriores, como mencionaba, diferentes grupos de personas que seguían a Jesús. Algunos le seguían por la conveniencia y Jesús en su momento trató con ellos: ¿me seguís solamente por el pan, por la comida? No me están siguiendo por las evidencias que estoy mostrando, por las señales, decía Jesús. Estaban los que le buscaban porque les molestaba, los religiosos. Y ellos querían deshacerse de Jesús, ya que la enseñanza de Jesús no les favorecía, les molestaba. Y ellos no estaban dispuestos a recibir este mensaje de gracia, porque el mensaje de gracia transforma, cambia para siempre tu destino, cambia para siempre tu vida. Pero están aquellos que le siguen con vergüenza. ¿Por qué? Porque entendían que estaban perdidos, que eran pecadores y que necesitaban de un Salvador. Jesús dice ahí en el versículo 34, le va a responder a estos de duro corazón y les dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí, Él, Jesucristo, queda para siempre, y habla también de su eternidad. Y ahí dice el versículo 36: así que por todo esto que expuse, si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres. Me gustaría que puedan inclinar sus rostros, cerrar sus ojos y que puedas en este momento pensar, ¿en qué grupo estás? ¿De los que le siguen por una conveniencia? No soy juez, con mucho amor te lo digo, no sigas lo pasajero, no sigas lo pasajero. Están los que realmente rechazan la gracia y se convierten en legalistas, duros con otros, flexibles consigo mismos, discriminando a algunos, pero queriendo el perdón para ellos, demandando que se trate con una dureza tal que ellos mismos no quisieran recibir. Pero tal vez en esta mañana hay alguno que por primera vez está en este lugar. Y quiero decirte, la Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno. También dice la Biblia en Romanos capítulo 3, el versículo 23, que por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado te separa eternamente de Dios. Pero qué hermoso es pensar en esta gracia, la oportunidad que Dios te da. La gracia, ese favor, esa misericordia, esa compasión, ese regalo que Él quiere darte y que realmente no lo mereces. Porque no podés hacer absolutamente nada para llegar a Dios por tus propios medios. Porque vos y yo somos imperfectos, somos pecadores. Pero en su gran amor, dice la Biblia en el texto que revela el amor de Dios, Juan capítulo 3 versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo. Así fue que te amó, que dio a su único hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si en esta mañana entendés esta verdad, que estás lejos de Dios, que no podés llegar a Él por tus medios, solo Él es el camino, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiero invitarte ahí en una oración de fe silenciosa. La oración no, las palabras no te van a salvar. Lo que va a salvar es haber comprendido esta verdad, porque dice el texto, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que entiendas esta verdad y pongas tu fe, tu confianza en Jesús. Y te invito a hacer esta oración de fe y decirle así: Señor, en esta mañana entiendo que mis pecados me separan de ti, que no puedo llegar al cielo por mis propios medios, pero gracias a que Jesús vino a ocupar, tomar mi lugar en la cruz, hoy entiendo que necesito de Él. Le abro la puerta de mi corazón. Confío en que solamente Él me puede dar vida. Le recibo como mi Salvador. ¿Cómo es tu vida? Legalismo. Yo recibí la gracia. ¿Cómo juzgar a otros? Amén, amén. Y solo termino con algunas líneas de este himno precioso. Y me gustaría que lo hagas en el interior de tu corazón, orando, haciendo una oración con este himno y decir así: más de Jesús quiero aprender. Más de su gracia conocer. Más de su amor con que me amó. Más de su cruz en que murió. Más quiero amarle. Más quiero honrarle. Más de su salvación gozar. Más de su dulce amor gustar. Más de Jesús quisiera hablar. No te calles. Más de su comunión gozar. Más de sus dones
de sus regalos recibir, más con los otros compartir. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de sus dones recibir, más con otros compartir. Señor, no nos alcanza el tiempo ni las palabras para agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros. Líbranos de ser legalistas. Que nuestro amor por ti, Señor, desborde de la gratitud que hay en nosotros por lo que has hecho en nuestras vidas. Líbranos de olvidarnos de dónde nos rescataste, de lo que has hecho por nosotros, y que podamos tener la misma pasión, la misma misericordia, la misma compasión por los perdidos. En nombre de Jesús. Amén.